Ahí se me escucha bien. Buenas tardes a todos. Pues hoy de mi manera, tengo un enorme placer de estar ya con Cristo. Empezamos la entrevista y estábamos hablando de las sincronicidades, de la casa que ha cogido en Guadalajara, bueno, de un montón de cosas que de repente se corta la entrevista y tenemos que volver a empezarla. O sea, algo sorprendente, ¿eh, Yakun? Las esfinges, lo que hablábamos precisamente ayer, que cuando va a haber un gran mensaje, cuando vas a dar un gran salto evolutivo, una expansión de tu conciencia, va a empezar a aparecer las famosas esfinges que van a querer detener el proceso. Entonces, la mayoría de la gente cree que es un mal augurio, que es una mala señal, que ya no se tiene que seguir avanzando, que se tiene que detener, porque la divinidad quiere otra cosa, el universo, y todo eso son trampas de la mente y de la Matrix. Cuando aparecen estas esfinges significa que algo muy bueno está detrás de la esfinge. Una esfinge, una gárgola, una quimera están protegiendo un tesoro. La esfinge en Egipto protege los tesoros de los faraones dentro de ella. Las gárgolas protegen el tesoro de la iglesia, que es el oro, junto con la cuestión espiritual. Y las quimeras, que son estos leones que se ponen en la entrada de los bancos, protegen el dinero del banco. Entonces, cuando empieza a ocurrir todo esto, para mí, desde este otro cambio de visión y desde esta otra forma de ver las cosas, me son buenas señales y principalmente con este espacio que estoy inaugurando aquí en Guadalajara, México, porque sé que allá en España hay un Guadalajara también. Entonces, para que la gente que nos ve en España no crean y se vaya al disco, y que precisamente por todo lo que se está moviendo de la energía en este espacio, que además uno de mis profesores que radica aquí en Jalisco, en Guadalajara, me decía que Guadalajara es la cuna de los brujos y los magos, que entonces aquí han nacido muchas almas que tienen este poder y esta energía. Entonces, aquí estar en esta área y por qué nací en esta parte del mundo para poder desarrollar el mayor potencial, pero eso no significa que algo o tengas un talento o una habilidad o algo así, significa que con eso es más que suficiente. Requieres desarrollarlo, requieres evolucionarlo, requieres practicarlo. Como dicen, la práctica hace el maestro. Y además, este Ya Conexión Jalisco viene siendo, creo que ya la octava presentación de los Yaconexiones que he tenido a lo largo de 13 años en diferentes partes de México como de España y de Estados Unidos. O sea, ha ido como creciendo porque también lo que son las empresas también tienen un proceso de vida como si fuera un ser. Mm, Cuando tú inicias un proyecto, inicia como un bebé mm. o en la etapa de gestación, que viene siendo donde estás construyéndolo, y después es un bebé, y como un bebé tiene necesidades, entonces va a ser una etapa donde le tienes que estar invirtiendo, 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 dando, cuidando, cuidando, cuidando. Después entra en la etapa de la infancia, en donde pues ya va a ser tu negocio, va a ser más divertido, donde lo que requiere es jugar, aprender, promocionarse. Después viene la etapa del adolescente, que va a querer exhibirse, mostrarse, pero también te va a estar exigiendo y te va a estar criticando y señalando como los adolescentes, porque la empresa también hace eso. Te va a empezar a ver personas que te van a empezar a señalar y se van a quejar, pero al mismo tiempo quieren tus servicios y después se quejan de los servicios y luego otra vez quieren servicios. Y empiezan a pasar este tipo de cosas. Después ya entrará una etapa en donde ya tiene un grado de madurez, en donde ya por sí mismo ya empieza a funcionar y a fluir el propio proyecto. Y después en la etapa ya de la vejez, que son las etapas donde ya tiene estos frutos, donde ya se multiplica hacia sucursales, se empieza a expandir a otras áreas y llega un punto donde pues concluye como todo en la vida, porque lo que nace aquí muere. Desde el mundo espiritual hay una eternidad que nuestra mente humana no logra entender lo que es la eternidad, Eso es. pero desde esta realidad sí tiene un proceso y que precisamente como cuando hablaba con referente a la ceiba, el árbol sagrado maya que sembré en el jardín,
que estábamos hablando cómo es en cuestión de las constelaciones familiares y todo el simbolismo de no poderla sembrar en un punto, o mejor dicho, trasplantar, porque no era una siembra, porque no era la semilla, sino era trasplantar ya el árbol, que es un árbol prácticamente niño, pequeñito, para que pudiese desarrollarse y crecer, pero había una roca que impedía la posibilidad de poderlo enterrar ahí. Y era muy simbólico de esos obstáculos que aparecen en la vida, que te pueden detener y entonces ya no, o te encaprichas a que tiene que ser ahí, o decides trasplantarte en otro sitio donde sí puedas crecer. Porque también ahí yo hablaba el día de ayer precisamente con referente a esta simbología de que una persona, uno de los trabajadores, me dijo, no, yo me encargo de quitarla, tengo el cincel y yo me encargo. Y le dejé la responsabilidad y no lo hizo. Y el día del evento que correspondía, me di cuenta que no lo había hecho y entonces era como, a ver, ¿cuál es la solución? Y la solución fue hacerlo a un lado. Y ese hacerlo a un lado fue darme a entender por qué quiero edificar arriba de lo que han construido mis ancestros, cuando tal vez lo que construyeron mis ancestros están siendo obstáculos que ya nos sirven para poder seguir creciendo, porque nos hacen creer que la familia tiene que estar unida, que la familia tiene que continuar, que la familia... Y es toda una trampa de la Matrix. Es construir tu tribu, es construir el linaje. Pero para eso hay que ver lo que está construido, que si no es funcional para lo que yo requiero construir ahora en mi presente, entonces requiero moverme hacia otra parte, que estaré cerca de ellos, porque no me puedo separar, pero sí tomaré distancia ante lo que no me permita crecer. Ujú. Sí, sí, tal cual. Es verdad, muchas veces nos encabezonamos en que algo tiene que ser ahí, porque tiene que ser ahí, y al final dices, es mucho más sencillo de otra manera, en lugar de estar tan encabezonados en ese punto, tenemos tantos puntos que podemos coger ese punto como referencia, pero esto todo en toda la vida, o sea, estábamos hablando ayer justamente del árbol sagrado, tenía por ahí que lo enseñé, es como el árbol de la Ah, vida, el árbol de la vida, las ajá, ramas hacia el cielo y las raíces al ultramundo, ¿no? Al inframundo y el cuerpo que sería el tronco en la tierra, ¿no? Y claro, así es. Jakun quería plantar el árbol de la vida, pero se encontró una roca en medio y efectivamente él tenía gente trabajando en casa. Esa roca, un trabajador dijo de que le iba a quitar. Al final nunca sucedió eso, nunca la quitó, siempre está ahí la roca. Y al final Jakun plantó el árbol cerca de ese punto que fue el punto donde el árbol eligió crecer, pero bueno, que no podía plantarlo ahí por el tema de la roca, ¿no? Y esto realmente en la vida nos pasa muchas veces, ¿no? Nos encabezonamos en que algo tiene que ser ahí, pues porque lo decía tu abuelo, lo decía tu abuela, o lo decía tu padre, Exacto. lo decía tu madre, pero realmente dices, Jolín, como bien has dicho, no me puedo alejar de ello, porque al final son mis ancestros y pertenecen a mi vida, está marcado no solamente en mi ADN, sino en todas las facetas de mi vida. De hecho, joder, es que claro, si queréis ver la entrevista, se la voy a pasar a Yakun para que la suba a su canal de YouTube, la ayer, y yo la subí también al mío, para que veáis la entrevista y inclusive podemos hacer cachos o... Sí, la podemos hacer cachos. Era interesante, a mí por lo menos me lo estaba pareciendo, me subo pasar fatal lo que sucedió, ¿no? Y bueno, pues el tema es ese, de que si la queréis ver, tanto en mi canal como en el del canal de Yaku, lo vamos a compartir. Y el tema Y es, aparte de eso fue la roca para nosotros, cómo se atravesó algo que quiso impedir que pudiese seguir creciendo y desarrollándose todo eso, que lo que decimos fue movernos de día solamente, para que hoy pudiese presentarse la entrevista como se había acordado y como se había promocionado, y que ahí es lo importante, es esto que tú estás mencionando, de qué forma a veces mi ego por ser tradicionalista o por tener ciertas estructuras y demás, no me doy cuenta que no me beneficia donde me estoy sembrando o donde me estoy trasplantando. Yo me tuve que mover de Ciudad de México a Guadalajara porque quería en este aspecto, en el crecer, porque en Ciudad de México, para conseguir una casa como la que yo quiero y todo eso, era muy complicado porque Ciudad de México casi son todos departamentos y yo no quería departamentos, quería una casa con jardín.
Y entonces también las rentas en Ciudad de México están muy elevadas y pues tampoco pensaba estar yo todo el tiempo generando dinero para estar pagando una renta de algo que ni siquiera es mío. O sea, una cosa es que sea temporal, que sea una forma de apoyo también a las personas que están rentando, pero ese no es mi plan de vida. Mi plan de vida es construir mi propio espacio, construir mi propia casa. Y entonces la opción fue moverme a Guadalajara, donde los costos aquí son más accesibles, aunque la renta de este espacio en el que estoy es caro para Guadalajara, pero por los beneficios que tiene para mí y para lo que quiero, dije, va, lo hago. Y con eso, claro, han estado saliendo con muchos detalles, muchas cosas que no tenía como contemplado, pero ahí es, ¿sigues avanzando o decides detenerte? ¿De qué manera estas esfinges mentales, que es el combate hacia afuera, creyendo que lo que te pasa exteriormente no tiene absolutamente nada que ver contigo? Casualmente mi bicimoto, hace 2 días le doy así y se truena un chicote que viene siendo para acelerar. Entonces prende el motor pero no acelera. Entonces es como, ¿qué parte está queriendo que no vaya en la velocidad que yo sé ir? Porque yo voy con turbo. Hasta en mis terapias y mis conferencias y todo eso, voy en turbo. Pero en esta realidad, todo a veces va muy lento. O quieren que vaya a otro ritmo distinto al que yo voy. Entonces, para mí está siendo muy simbólico de, es momento de cambiar de acelerador. Entonces, no es que me voy a conformar con esas circunstancias. Porque si no, cualquier otra persona pensaría, es que de seguro te está para salvarte la vida y demás. Mira, la vida se salva cuando eres consciente de que estás vivo. Antes no estás, antes eres un zombie. Y créanlo que cuando ha ocurrido ciertos incidentes en mi vida y demás fuertes, tengo premoniciones, tengo visiones a través de sueño, a través de presentimientos, a través de sensaciones y demás, y me doy cuenta y puedo cambiar la dirección y que esto es cuando tú vas cambiando en la multidimensionalidad, porque no existe solamente una posibilidad en tu realidad, son aproximadamente 16 esferas de conciencia que están interactuando al mismo tiempo, que son 16 versiones de ti mismo en diferentes formas de ti mismo, que eso es el famoso salto cuántico o el yo cuántico, en donde puedes cambiar de una dimensión a otra, que yo decidí entrar ahora a esta dimensión, en donde hay esta posibilidad, porque mi otro yo está en la otra dimensión, donde está con todos los conflictos, donde está con todo eso, porque es moverse, pero ¿qué incluye eso? Que tal vez cuando cambias de dimensión hay ciertas personas que no van a estar ahí. Y por eso se tiene que hacer el desapego. Porque si tú quieres continuar en esa dimensión con ciertas personas que no corresponden, porque simplemente su vibración no va a ser la misma que la tuya, te puedes quedar atorado en sus dimensiones de carencia, de pobreza, de limitación, de enfermedad, de miedo, de ira, de todo este tipo de otras Esa, de formas de la culpa. Matrix. ¿Me entiendes? Porque cuando tú te mueves a otra dimensión, solamente aquellos que están dispuestos también a moverse van a continuar. Entonces, en este desapego es el proceso, no, el desapego no significa que sueltes por soltar, significa que disfrutes lo que tienes cuando lo tienes y que sepas que en algún momento va a concluir. Esto que estoy construyendo ahora aquí en Ya Conexión Jalisco, sé que en algún momento va a concluir, no sé cuándo, pero lo que estoy haciendo es que ahora está en la etapa de crecer. No me estoy preocupando en cuándo se va a acabar. Que hace muchos años sí, toda mi mente fatalista siempre estaba pensando en la muerte, pero no podía pensar en el nacer. Veía el final, porque no quería ver el principio, porque cuando veía el principio sabía que había un final y entonces me angustiaba tanto el final que prefería mejor no iniciar. Entonces me quedaba trabado. Ahora me permito iniciar porque sé que va a haber un final en algún momento. Y ahí es donde tenemos la gran magia de poder disfrutar como tú, tu nuevo proyecto, Archives, que este espacio maravilloso que también me mostraste y demás, que ese es lo que estás sembrando, ya estás viendo los brotes de esa siembra para el beneficio tuyo y de todo lo que te rodea. Porque también hay que entender, cuando tenemos una habilidad
un don, una forma de regalo divino, no solamente es para los otros, es para para todo el nosotros, mundo. para que lo uses en ti y lo compartas con los demás, como un Sí, árbol. yo lo veo Un así, árbol, una vez que crece, sus frutos para todos. son para quien decida tomarlos, pero sus frutos que no son tomados caen al suelo y se vuelven a nutrir de sus propios frutos. Y son Se semillas de ese otro árbol. autorrecicla. Mm. Sí, sí, yo Ahorita estoy como muy conectado con la naturaleza, pues yo creo que tal vez tiene que ver mucho con mi signo taurino, porque tengo Tauro en Sol, Tauro en Luna, Tauro en Mercurio, Tauro en Marte, entonces tengo mucho Tauro, que es la tierra, los placeres y la conexión, pero cada vez estoy entendiendo más lo que significa la naturaleza, lo natural, liberarte de las normativas, que son las normas, lo que es normal. Yo no soy normal, yo soy un hombre natural. Tú, Arcaix, no ni eres quiera normal. serlo, ¿eh? Ni quiero serlo, ¿eh? Ni quiero serlo. No, somos Madre naturales. mía. Y al ser naturales, tenemos nuestra evolución y por lo tanto nuestros frutos son para beneficio de quien decida tomarlo. Porque un árbol no te está diciendo, hey, llévame, llévame, cómeme. No, claro que no lo hace. Ahí está. ¿Quieres tomarlo o no? Hasta en la misma Biblia decía que el árbol del conocimiento, que era el de la manzana, era el único que no se podía comer. Porque pues hacía dormir y empezar a soñar este sueño, ¿verdad? Pero al final de cuentas, era una de las tantas opciones. Y que ni es buena ni es mala. Sino que ahora que te das cuenta que estás en el sueño, pues puedes jugar, divertirte y crear en tu sueño sabiendo que sigues dormido. Porque la gente que cree que ya está despierta es cuando se vuelve a dormir. Porque deja de estar en presencia, de darse cuenta que aquí hay ciertas leyes que son diferentes a las normas. Hay leyes, como una de las leyes que hay en esta realidad es que cuando aquí naces, aquí mueres. Cuando aquí naces como bebé, morirás como anciano. Es una ley de esta realidad. Mm. Y eso no se puede violar por más que se pongan botox, por más que se hagan cirugías, por más que se vean rejuvenecidos, es parte de la ley de aquí. Y la ley de acción-resultado, es la famosa karma, también es otra. Lo que yo hago, lo que yo siembre, pues será el resultado que tenga. Pero si yo creo que estoy sembrando un árbol de naranja y resulta que lo que sale son limones, entonces ¿quién me dio las semillas? Porque alguien me dijo que era naranjo y yo le creí. Mis ancestros me dijeron que lo que había en mi jardín era benéfico y tal vez algunas cosas eran venenosas. Entonces, en el jardín hay que utilizar todo lo que hay. Hasta eso que es venenoso se puede volver un antídoto. Dependerá cómo se use. Y un exceso de fruta, pues te puede también subir mucho el azúcar. Entonces, también es aquello que parece muy benéfico, si en el exceso también se puede volver contrario. Y al final yo Lo considero, ya importante que es, todo, sí, todo en exceso, todo cuando no lo hagas con un uso propicio, todo en abuso es malo. Todo. en cualquier cosa, Cualquier ámbito. O exceso sea, de luz, o exceso de exceso de agua, exceso espiritualidad, de comida, exceso de lo que quieras, todo que sea en excesos es malo, porque al sí, final es el punto contrario a la carencia, ¿no? Todo lo que sea carente sí, también es malo, o sea, es encontrar un equilibrio. O yo es que lo comparo como una pila, ¿no? La pila tiene positivo y negativo, de positivo a negativo. Si yo tengo sí, más positivo que negativo, no va a dar luz. Si yo tengo más negativo que positivo, no va a dar luz. Y la vida es lo mismo, tengo que buscar el equilibrio, pero en todo tengo que buscar ese equilibrio, ¿no? Desde desde el linaje masculino y el linaje femenino de mis ancestros y tener un equilibrio entre lo masculino y femenino, hasta es que en todo, en la comida, en los pensamientos, porque también si tengo exceso de pensamientos positivos, también en voy el a ser trabajo, negativo. en las relaciones, en la sexualidad, es lo que se conoce como mesura. ¿Mm? O sea, mesurarse no significa limitarse. Mesurarse significa saber dónde es mi límite, no excederme en los excesos de cualquier área. Es algo que también estoy aprendiendo yo con referente a la mesura, porque como actor también, mi otra profesión como actor,
varios de mis directores me decían que yo de pronto era mucho, hacía demasiado sobreactuado, ¿no? Crecía mucho. Pero me agradecían que tuviera demasiado porque podían ir reduciendo sin limitarme a alguien que no tenía absolutamente nada Era, y ¿cómo que le no haya puedes seguir? forma. O Alguien cuando doy está una vacío, ¿cómo le conferencia, puedes seguir? Si vemos claro, que estás yo muy cuando hago lleno, una te puede ir entrevista, vaciando, te puede moldeando, te puede ir dando, sí, ¿sabes? exacto. De otro modo, Y en una donde entrevista no hay, no se puede o una sacar. conferencia, yo tengo mucho para compartir y hablar. Entonces me dicen, ¿hasta dónde? Pero hay personas que no tienen nada que decir y demás. Y a veces hacen una entrevista y se quedan como, no hay nada, Vacío. porque no tienen. Aquí también dice los libros sagrados y las escrituras de a quien tenga se le dará y a quien no se le quitará. ¿A qué se refiere? A que lo que tengas en ti se te va a multiplicar, positivo o negativo. Y lo que no tengas en ti se te va a quitar. Entonces, en estas sabidurías ancestrales nos están mostrando cómo son las leyes que rigen esta realidad. Esta realidad y otras realidades, por supuesto. Pero ahorita nos compete lo que viene siendo aquí, en esta realidad 3D, que está habiendo ya la transición a la quinta D, que al final de cuentas están las dos de forma paralelas. Es como tú y yo, tú estás ahorita allá en España, yo estoy aquí en México, entonces estamos en una realidad paralela, a diferencia de 8 horas. Entonces es muy curioso. Para ti, en un momento más va a empezar a oscurecer y para mí está amaneciendo. Y estamos al mismo tiempo ahorita en esto porque estamos en diferentes dimensiones, pero nos interconecta algo, que eso es la mediunidad. En la mediunidad tú conectas con otras dimensiones, en otros tiempos y espacios, en donde en tiempo presente sucede el mensaje. La cuestión es qué tan consciente y qué tan presente soy de ello, Ha habido una porque si cosa, no, pues agarras pareja. ha Dime. habido una, ha habido una cosa que has dicho que me parece muy interesante. Nosotros no nos damos cuenta de que estamos vivos hasta que nos damos cuenta de que estamos vivos, ¿no? Hasta que nos damos cuenta de que por la mañana amanece y doy gracias de que ha amanecido, de que es un día nuevo, de que tengo una oportunidad más en mi vida para mejorar o para cambiar aquellas cosas que no me gustan o mejorar las cosas que me gustan, ¿no? El agradecer estar vivo, ¿no? Mucha gente vaga por el mundo, tío, sin darse cuenta de que realmente está vivo. O sea, no agradecen nada de lo que digan, al Es contrario, que, viven en es la que no queja, están. en la carencia. ¿Te acuerdas que Sí. hablábamos ayer que al final el ser espiritual no es abundancia, ¿no? Que no tiene por qué ser carencia, o sea, el vivir en abundancia, y abundancia no solamente es economía, que económico es barato, no vale nada, abundancia es todo, abundancia en salud, abundancia en dinero, abundancia en todo lo que te propongas en la En vida. amor, en placer, en todo. Y además, porque hay gente que es abundante en problemas, hay gente que También, es abundante en deudas, porque ahí el problema es que sí son abundantes, solamente que no está en la dirección y adecuada no que está ellos bien quieren. enfocado. Es lo único, porque cuando se habla de abundancia, claro, cuando es año nuevo, la gente pide abundancia, pero no está solicitando en qué área. Entonces puede Hacia seguir dónde quieres siendo enfocar. abundante, ¿entiendes? Es como un jardín, tú puedes ser abundante en mala hierba, no abundante en árboles que te den frutos o en alimentos que te nutran, ¿no? Por eso hay que ser como muy claro y específico, porque también nos han hecho creer que la espiritualidad es sinónimo de austeridad y de carencia y de pobreza. Pero eso es Eso, una cuestión muy eso religiosa e viene ya de la institucional. iglesia, macho, Claro, el voto de pobreza, ¿sabes? Cuando realmente no era un voto de pobreza, era danos el pan nuestro de cada día. O sea, dame comer aquello que necesito todos los días. O sea, y no me refiero en comer a comida, sino a todo aquello que yo sí, necesito cada día. Eso es el pan nuestro de cada día. Y la iglesia lo enfocó de tal manera de tienes que ser pobre. claro, porque era el tema de la avaricia. O sea, el punto es que no fueras avaricioso, que no te sirve ser un acumulador, ya sea de dinero, de comida, de objetos o cosas así, porque eso se pudre. Mm. Hay personas que se la pasan ahorrando toda su vida y nunca disfrutan ese dinero. ¿Y cuando es que utilizan ese dinero? Cuando están enfermos en un hospital. Y decían, yo sabía que lo utilizaba. ¿Por qué no lo utilizaste para viajar? ¿Por qué no lo utilizaste para De poder disfrutar de la estar vida. feliz, estar contento, estar disfrutando? Y eso no te haría que te hubieras enfermado o que tuvieras los accidentes, porque los accidentes también como tal no existen. Nos Son fiamos. incidentes. Es el inconsciente que te está llevando a esas acciones por una culpa, porque hubo previamente un juicio y entonces una forma de castigo. Porque si no, entonces
Cuando se empieza a delegar la responsabilidad de la propia vida a cuestiones externas, ya sea al diablo o a Dios, ya sea al destino, a los astros y demás, entonces ahí es una parte muy infantil, en donde la persona no está tomando la responsabilidad de qué está ocurriendo dentro para que se esté manifestando afuera, Se tenía mucha porque al vaya, final de cuentas esto es una visión, es como tener esos, cuando tú tienes estas gafas de realidad virtual, tu cerebro da por hecho que eso existe y a donde tú voltees, las gafas te van mostrando un panorama, pero tú no puedes ver más allá de lo que tus ojos puedan ver. Es qué está programado en tu software de tu cerebro que fue programado por tus ancestros o por la sociedad o por las cuestiones religiosas o demás, que te están poniendo unas gafas de realidad virtual donde te hacen creer una realidad distinta a lo que realmente es la realidad. Y es un proceso, porque para estar vivo primero hay que darse cuenta que estamos muertos aquí. Además también, ¿cómo te vas a sentir vivo si tu cuerpo está todo jodido? O Eso. sea, ahora que he podido lograr equilibrar mi tema hormonal con la testosterona, porque tuve unas complicaciones muy fuertes con la testosterona, se me estuvo casi diagnosticando una andropausia prematura cuando tengo 41 años, y entonces mi cuerpo ya estaba teniendo complicaciones, estaba infantilizando otra vez, pero era parte del reajuste y el reacomodo. Entonces sí, yo hubo temporadas que aunque ya tuviese todo este conocimiento y estuviera desarrollando la sabiduría y todo esto, hubo temporadas que yo no me sentía nada bien, pero era una cuestión muy física. Ahora que se ha acomodado en mi cuerpo ciertas cosas, puedo hacerlo desde otra manera y tengo mayor empuje, mayor emotividad positiva, pero ha sido como un todo. El cuerpo, la mente, las emociones, la energía, la espiritualidad, la sexualidad, la materia, la nutrición, los hábitos, no es una sola cosa, son muchas áreas, Y al final el cuerpo también se tiene que reequilibrar otra vez. Bueno, ten en cuenta que con cada totalmente. cambio que pegas, ya con tu cuerpo, tanto a nivel energético como a nivel físico, como a nivel, bueno, en todos los 7 cuerpos que tenemos, tienen que reajustar. Y para ello muchas veces nuestro cuerpo físico nos muestra a través de desequilibrios o enfermedades, o nos va mostrando, ¿no? Y es cuando nosotros tenemos que Sí, parar, por ejemplo, ¿no? Vas muy rápido en la vida y de repente te haces un esguince. La vida te está diciendo, relájate un poco, cálmate, mira a ver si es lado derecho que es padre, mira a ver si es lado izquierdo que es madre, mira a ver por qué te ha pasado esto, deja de tirar balones fuera, coge las riendas de tu vida, hazte responsable de tu vida y empieza a ver por qué te están pasando ciertas cosas. Es muy fácil echar balones fuera. No, esto es por culpa sí. de mi jefe, no es por culpa de mi pareja, no es por culpa... Sí, No, es no, muy no, no. común y lo escuchamos constantemente en terapia. Pero la guerra que tienes tú dentro es la guerra que se está reflejando fuera. ¿Por qué te está Claro, pasando esto? ¿A consecuencia de que tienes estos problemas? ¿A consecuencia de que estás enfermando? ¿A consecuencia de ir mirando y ir cogiendo los puntos estos para hacer un cambio real en tu vida, ¿no? Y cómo dice la gente, ¿y esto cómo lo hago? Es muy sencillo, quietud, presencia y observación. Obsérvate tú cómo estás actuando contigo mismo. Y al final, cómo tú te tratas a ti es un reflejo de cómo la vida te trata desde fuera. A ver, Yakun, Yakun, no me fastidies que se ha vuelto a ir a la entrevista.